¿Cuál debe ser el siguiente paso para yo identificar que a mi vehículo ya le toca un cambio de aceite? Mira, normalmente la recomendación es cambiar el aceite en el intervalo de drenaje, como te mencionaba, 5, 7,500 o 10,000. Pero si es que, digamos, tu recorrido es muy bajo, de repente es un vehículo que solo lo tienes para fines de semana, la recomendación es máximo 6 meses desde el último cambio. Y ya está en Estudios de Exitosa Javier Guaita Mendoza. Él es vocero de Válvola. Y hoy vamos a tocar un tema importante que todos los conductores, todos los que tenemos un vehículo, debemos tener en cuenta, que es el lubricante, el cambio de aceite. ¿Cada cuántos kilómetros debemos cambiar el aceite para no dañar, para no malograr el motor? ¿Cómo debemos identificar si el motor de mi vehículo ya necesita cambio de aceite? ¿Le sale un humo blanco, un humo negro? ¿Qué color de humo sale? Para identificar el cambio de aceite de mi vehículo, lo debo hacer cada 5,000, 8,000, 15,000 kilómetros. Para hablar de ese tema ya estamos con Javier Guaita Mendoza, vocero de Válvola. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Hora del Volante de Exitosa. Muchísimas gracias, Tito, por la invitación. Estoy muy orgulloso de poder participar aquí en tu programa y en este segmento para dar las recomendaciones adecuadas con respecto al cuidado de los motores de los vehículos de nuestros hermanos peruanos. ¿Consideras que el aceite es un elemento importante para el cuidado del motor? Por supuesto que sí. Desde el tema de la selección a la aplicación es muy importante el tema del aceite. Viene a ser como la sangre en nuestro cuerpo. Exactamente lo mismo es aplicarlo en el motor. Es el lubricante que conserva la cámara de combustión en perfecto estado, ¿verdad? Correcto. Es principalmente para evitar el tema de los desgastes prematuros en los motores de los vehículos. Es justamente para evitar o reducir esa fricción que se genera internamente en todos los componentes metálicos, y para ello obviamente se debe seleccionar el adecuado lubricante en base a las recomendaciones del fabricante. Esas recomendaciones vienen con el vehículo, digamos, recién adquirido, nuevo, un vehículo de 1.500 centímetros cúbicos. ¿Qué aceite viene de fábrica? Normalmente, por el tema de los climas medioambientales que tenemos aquí en la región, específicamente en Perú, estamos normalmente recomendando siempre para vehículos nuevos y vehículos modernos el SAE 5W30, que es una de las viscosidades más utilizadas por el rango de bajas temperaturas, ¿sí? Principalmente para los encendidos en frío, y el SAE 30, que está enfocado en las altas temperaturas medioambientales, que te permite también el cuidado en los motores. Ahora, todo conductor o todo propietario de un vehículo debe saber qué aceite o cuál es la viscosidad del aceite que su vehículo está utilizando, ¿verdad? Es correcto. Normalmente siempre ya venimos con las recomendaciones primeramente del manual, ¿sí? Es la primera información a la mano que yo voy a tener al adquirir un vehículo, pero si es que, por ejemplo, yo considerara la compra de un vehículo de segunda o de tercera mano, probablemente ese manual ya haya quedado olvidado en algún momento, o quizá nadie lo buscó, nadie preguntó. Entonces es ahí donde nosotros justamente entramos a tallar para hacer una buena recomendación en base a lo que es el kilometraje actual del vehículo, si es que por ahí tiene un consumo o no dentro del motor, y en base a ello se le recomienda el grado de viscosidad, tanto como la especificación. Un vehículo nuevo, ¿a los cuántos kilómetros debería ser el primer cambio de aceite? Más que todo se va a dar, se va a tener en consideración el tema del aceite que yo estoy usando, del aceite base. Pues tenemos 3 opciones dentro del mercado, lo que son los aceites minerales, que digamos lo puedo cambiar o lo debería cambiar cada 5,000 kilómetros como máximo. Tenemos luego los aceites semisintéticos, que es una mezcla entre la base mineral y la base sintética, que la recomendación es cambiar entre 7 hasta máximo 7,500 kilómetros. Y por último, los aceites 100% sintéticos, que en este caso la recomendación se da para cambiarlo sobre 10,000 kilómetros de recorrido. ¿Eso con un vehículo 0 kilómetros? Así es. ¿Hasta cuántos kilómetros, digamos, cada 10 kilómetros debería ser el cambio de aceite en un vehículo? En un vehículo moderno con el sintético puedes llegar a los 10,000 e incluso posiblemente un poco más de los 10,000. Tienes, digamos, un colchón en el cual te va a permitir todavía extender un adicional el aceite. En el caso nuestro, principalmente porque nuestra marca se enfoca mucho en lo que es el aceite base, al igual que a los aditivos. Pero lo más importante de un aceite es el aceite base. Ocupa entre un 75 hasta un 95% del producto final. Quiere decir que esta galonera aproximadamente de 3 litros a más es aceite base. Y la diferencia es el paquete de aditivos. Entonces, siempre nosotros estamos 100% enfocados en lo que es el aceite base para dar un mejor producto que te permita justamente esos largos intervalos de drenaje en el aceite. ¿El cambio de aceite va a depender también cuánto recorrido hago al día o no importa? ¿Lo puedo cambiar, digamos,
a los 10.000 kilómetros en un año, ¿o no? Siempre es importante tener en consideración el tipo de trabajo que hace tu vehículo, porque no es lo mismo, por ejemplo, si mi vehículo yo lo uso solamente para transporte mío particular, de repente me voy aquí a la oficina, estoy estacionado hasta la hora que me toca salir y retorno a mi domicilio. Es muy distinto el tipo de condición de trabajo que tienen, por ejemplo, los taxistas, ¿no? En este caso, es por ello que siempre la recomendación es, si es que a mí me rinde 10.000 kilómetros como uso particular, a los taxistas o a las personas que trabajen con ese vehículo, reducir un poco a 8.000 kilómetros probablemente, en el mineral reducirlo a 4.000 y en el semisintético máximo 7.000 o 6.500 kilómetros. Eso por la carga o el peso que llevan y por el recorrido diario que hacen y el motor siempre está exactamente caliente, ¿verdad? Lo que sucede aquí en nuestro país y principalmente en Lima, y justo tú mencionabas hace un momento, el tráfico que tenemos aquí. La ciudad más caótica. Sí, es el tráfico más difícil que tenemos a nivel mundial y por ello el tiempo prolongado que estamos en neutro, en ralentí, como muchas veces se le conoce, es que genera el desgaste del lubricante. Entonces, no te rinde lo mismo, como te decía, a un taxista no le va a rendir lo mismo el aceite que a alguien que lo usa de forma particular. Y considerando también que los taxistas, por ejemplo, la mayoría de ellos, por el hecho de economizar el combustible que hoy en día está por las nubes, se aplica el tema del gas, ¿no? Los autos duales, como se les conoce. Entonces, el gas tiene una temperatura de funcionamiento mucho más alta que la gasolina. Eso también va a generar la oxidación del lubricante y no va a permitir llegar justamente a esos intervalos que te mencioné inicialmente. Es importante que el conductor lleve un control, ¿verdad? Correcto. Es muy importante que se maneje una cartilla de mantenimientos. Si es que no lo hace el taller, que él lo exija o que él lo lleve, ¿no? Es poder monitorear cada cuánto estoy programando mis drenajes, cada cuánto estoy programando mis cambios de aceite. El otro tema es también el uso recomendado de los aceites, porque muchas veces solo nos dejamos llevar en el grado de viscosidad, pero es muy importante conocer las especificaciones API del aceite. API, te comento rápidamente, es el Instituto Americano del Petróleo y es quien se encarga de forma global de estandarizar los aceites base, ¿no? En este caso, por ejemplo, estos dos productos que yo tengo aquí son API SP, que son enfocados en motores a gasolina con la última especificación. En este caso, él tiene mejores propiedades para ahorro de consumo de combustible, resiste muy altas temperaturas sin perder viscosidad, el periodo extendido entre el intervalo de drenaje. Entonces, eso es muy importante al momento de yo poder comprar el aceite y aplicarlo a mi vehículo. Ahora, esa cartilla de mantenimiento que tú refieres, Javier, debe ser exigido siempre por los conductores, Así ¿verdad? Por los propietarios de los vehículos, porque a veces, por la premura del tiempo, quizá el mecánico o en el taller se olvidan y no te colocan la cartilla que siempre está en el borde de la puerta, ¿no? Así es. Para tener un fácil visión y saber una referencia, ¿no? Correcto, sí, Tito. Ahí lo que sucede es que, muy aparte de eso, porque tú sabes, como lo colocan en la puerta, a veces cuando vas a hacer el lavado, cuando tienes que hacer algún trabajo, o Dios no quiera, sucede un choque, se despega, se borra y te olvidaste por completo cuándo fue el último mantenimiento. Y muchas personas a veces, por olvido, por descuido quizás, dejamos un poco de lado el tema de mantenimiento hasta el momento que nos falla la máquina. Entonces, eso es en realidad, estamos haciéndolo de forma equivocada. En realidad nosotros siempre trabajamos y recomendamos trabajar en base a mantenimientos preventivos, prevenir la falla, porque ya una vez que sucede la falla es catastrófica y pues me va a generar mayor inversión, mayor tiempo o menor disponibilidad del equipo. Entonces, todo eso va a afectar económicamente a los bolsillos de los usuarios. Ahora, hay talleres o concesiones que siempre están mandando un WhatsApp o un mensaje a los usuarios para recomendarle, oiga, tenga en cuenta que a los 10.000 kilómetros o 15.000 debe hacer cambio de aceite. Eso es importante, ¿no? Pero si lo llevas a un taller, digamos, del barrio, un taller X, y no tienes esa información, el usuario o el conductor o el propietario debe memorizarse en qué kilometraje hizo el último cambio de aceite, ¿verdad? Así es. A veces la memoria es muy frágil y créeme que me ha sucedido tratar de memorizarme algún kilometraje y se me ha ido. Entonces, lo más recomendado, al menos por nuestra parte, es siempre manejar un cuadernillo donde anotes todo el tema de los mantenimientos que realices. Por ahí cambiaste pastillas, también lo anotes. Cambiaste disco de embrague, también lo tengas anotado, porque en realidad esa información es muy valiosa. Entonces, el auto, por ejemplo, te permite poder resetear y empezar nuevamente el kilometraje. Es lo que yo hago cada vez que hago el cambio de aceite, pero sí anoto o llevo una cuenta de
¿qué estoy cambiando? De repente un foquito, de repente el foco del salón, de repente los faros me fallaron y cambié el foco. Entonces, para conocer cada cuánto tiempo debo ya estar previniendo el cambio de algún accesorio o de algún componente de mi equipo, de mi máquina. Con la experiencia que tienes, Javier, ¿te ha tocado alguna vez descubrir o encontrar un vehículo que al vaciar el aceite ha salido tipo grasa o tipo brea? Sí, claro. Nosotros siempre, previamente a poder nosotros recomendar una migración a nuestra marca, porque obviamente es lo que siempre buscamos, recomendar lo mejor a los clientes, es que nosotros nos basamos mucho en lo que es el análisis de aceite. De repente por ahí alguien lo ha escuchado o nadie lo ha escuchado, pero viene a ser como una evaluación en un laboratorio para referir lo que es el tema de las viscosidades, desgastes, contaminación que puede existir al interior. Y en este caso que tú refieres de que se vuelve como una grasa, como algo, como una manteca de repente, es negro, oscuro. Principalmente se debe al tema de la oxidación. Cuando el aceite se oxida, tiende a incrementar mucho la viscosidad y es por eso que te genera tipo esa grasa, tipo esa gelatina formada internamente. Y eso también sucede mucho, Tito, cuando no tenemos los necesarios aditivos detergentes en los lubricantes. En este caso, Valvoline es una marca que siempre está enfocada y muchas veces nos ha pasado algunos comentarios de que suele barrer con todas las capas de hollín, carbonilla que se pueden quedar impregnadas en el motor por la cantidad de aditivos detergentes que traemos. Lo que sucede aquí es que el combustible que tenemos aquí en nuestro país todavía no llega a ser de tan alta calidad como lo tiene en la actualidad Chile y Argentina, ¿no? Entonces, por eso justamente ese azufre que viene en el combustible se termina transformando en el hollín que se queda impregnado y que se vuelve al final lo que tú comentabas. ¿Se ha podido demostrar actualmente que todavía hay centros de lubricantes que expenden lo que se llamaba antes como el aceite suelto, eso que te echaban con... El aceite a granel. ¿A granel? Sí. Claro, que vienen unos cilindros. Sí, me ha tocado revisar por el centro de Lima algunos talleres que todavía recomiendan el uso o al menos para el lavado de motor de esos ¿Y aceites. hay marcas que expenden el aceite a granel para vender al usuario final? Lastimosamente todavía hay marcas en el mercado que sí usan el aceite residual para poder reciclarlo y por ahí reutilizarlo. En realidad eso no es una buena recomendación. No revierte ninguna garantía, no te asegura absolutamente nada. Por ejemplo, nuestros aceites full sintéticos todos son 100% importados de Estados Unidos. Estos dos que ves aquí son traídos directamente de Estados Unidos. Y obviamente los estándares en Norteamérica pues, son mucho más exigentes de los que tenemos aquí en América del Sur, ¿no? Entonces, por ello es que siempre se hace esa recomendación de poder utilizar marcas ya reconocidas o marcas ya avaladas. Nosotros figuramos, estamos registrados para API, como te mencionaba, este ente global que estandariza todo esto. Estamos registrados, muchas marcas económicas o muy económicas no están registrados API porque simplemente lo omiten. Claro. Ellos consideran que su aceite está bien para ser utilizado y así lo venden, pero no están bajo ningún estándar y eso en realidad va a ser perjudicial para la máquina. Nos olvidamos de la cartilla de mantenimiento, nos olvidamos de cuándo es el siguiente cambio de aceite. ¿Qué me toca? ¿Qué debo hacer? ¿Fijarme en la varilla? ¿Cómo está el color del aceite? Sí. Digamos, ¿cuál debe ser el siguiente paso para yo identificar que a mi vehículo ya le toca un cambio de aceite? Mira, normalmente la recomendación es cambiar el aceite en el intervalo de drenaje, como te mencionaba, 5, 7,500 o 10,000. Pero si es que, digamos, tu recorrido es muy bajo, de repente es un vehículo que solo lo tienes para fines de semana, la recomendación es máximo 6 meses desde el último cambio. Entonces, si ya pasaron esos 6 meses desde que hiciste el último mantenimiento de aceite, de filtros, deberías ya nuevamente realizar el cambio por recomendación. Lo que sucede es que internamente va a ingresar siempre contaminación. Estamos hablando del polvo que se transforma en silicio y la humedad que se transforma en agua. Y eso, quieras o no, va a oxidar internamente el lubricante. Y un vehículo que está estacionado, parado por mucho tiempo, con el aceite limpio, ¿es bueno usarlo o hay que cambiarlo con frecuencia? Como te decía... ¿Se puede viajar de repente, no sé, pues un año fuera del país y vuelve normal? No. Para eso igual es la misma recomendación. Eso sucedió mucho, Tito, en la época del COVID. Muchas empresas pararon por el tema y la coyuntura que teníamos de la emergencia, de las restricciones de salidas y todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Que al momento que se reactiva o se empieza a reactivar todo, empezamos, digamos, a normalizarnos nuevamente, es que mucha gente
omitió este paso de hacer el cambio de aceite o de los mantenimientos. Entonces es ahí donde te genera ese desgaste prematuro en la máquina. La recomendación, como te decía, es si llegues o no llegues al intervalo, es cada 6 meses. Ah, ok, cada 6 meses, sí o sí. Así es. Ahora, si el vehículo está detenido y no lo utilizo, ¿es necesario encenderlo de cuando en cuando? Sí, por supuesto. ¿Cada qué intervalo, cuántos días se recomienda? Mira, normalmente va a depender mucho de qué es lo que quieras cuidar. El aceite puedes encenderlo cada semana y esperar que llegue a su temperatura de funcionamiento y bueno, apagarlo. O quizá darle una vueltita ahí, algo bastante cercano y nuevamente guardarlo. Puede ser cada semana. De repente, si vamos por el tema de las baterías, es interdiario. Entonces, para evitar que tu batería pues colapse, ¿no? Claro. Y tengas la necesidad de cambiarla al 100%. A ver, ¿qué pasa si me olvido el grado de viscosidad del aceite y en el taller no le pusieron 30, le pusieron, no sé, 50? Sí, ha sucedido en algunas ocasiones que muchos mecánicos, cuando ya pasas los 100.000 kilómetros, su recomendación es incrementarle la viscosidad. De 30 a 40. Normalmente pasan del 10W30 al 20W50. Estás incrementando por mucho la viscosidad, Tito. Y entonces en esa situación en realidad es una mala práctica. Pero muchas personas tienen ese concepto todavía y es muy difícil a veces cambiarlo. Créeme que me ha tocado conversar en muchos talleres con algunos mecánicos ya con algo de antigüedad, pero ellos están firmes en su posición cuando en realidad a veces puede ser perjudicial más bien para la máquina. Te comento lo siguiente, existen aceites o enfocados en el alto kilometraje. Por ejemplo, yo voy a encontrar en Valvoline una opción del 10W30 para alto kilometraje o high millage, como lo conocemos nosotros. Entonces, esos aceites tienen propiedades antidesgaste, o sea, ya están enfocados en ese desgaste, pero sin incrementar la viscosidad. Si tú incrementas mucho la viscosidad sin que tu vehículo así lo necesite, estás ralentizando el movimiento del motor. Tú sabes que al final son piezas móviles. Entonces, si tú pones algo más espeso, vas a ralentizar el movimiento y eso te va a generar temperaturas. Por lo tanto, se va a oxidar el aceite y no va a servir la película lubricante y te va a generar nuevamente lo que estamos viendo de la fricción, Claro. por ende el desgaste. Digamos, le pones un aceite más espeso, más viscoso, cuando quizá el desgaste de tu motor no es tanto. No lo necesita. No necesita. Así Ah, es, mira. así es. Va a ser, como te comentaba, a veces es perjudicial. O sea, por más que de repente tengan una muy buena intención al momento de incrementar la viscosidad, puede terminar en ser algo perjudicial para la máquina. ¿Y Valvoline qué recomienda? ¿Que sea cada cuántos kilómetros? Normalmente- O depende de un chequeo al motor para ver si es que le cambia el aceite. Lo mejor sería eso, poder Ajá. revisar cómo se encuentra el estado del motor. La compresión. La compresión, la bomba de aceite, cómo se está comportando el tema de la viscosidad, si tienes o no fugas si tienes o no consumos altos dentro del motor. Y como te decía, a partir de los 125.000 kilómetros es que nosotros ya recomendamos el uso de aceites de alto kilometraje, ¿sí? Con esa anotación que es high millage. Javier, el tiempo ha ido volando. Hemos conversado y yo creo que la audiencia de Exitosa, nuestra plataforma digital, también estamos en todas las redes sociales y en digital y en televisión. Ha sido aleccionador tu presencia, Javier. Te vamos a tener con más frecuencia acá en Exitosa. Por favor, Tito, espero esa Gracias. invitación. Claro que sí. Gracias por estar aquí en Exitosa, la voz que integra el Perú.